levante sus manos y diga: Santo, 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 digno, digno del honor. Santo, 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 digno, digno del honor. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, pon señal en mí. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, pon señal. Dilo: Santo, 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 digno, Él es del honor. Tú eres santo, 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 digno, digno. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, pon señal. Llena la casa de tu gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, pon señal. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, pon señal. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria. Sean abiertas, sean abiertas. Pues su presencia llenará Sean estremecidos los quiciales de ¿Por qué? Porque su gloria tomará. Sean abiertas, sean abiertas, sean abiertas, oh puertas. Sí, pues su presencia. Estremecidos, sean estremecidos los quiciales de este templo, porque su gloria tomará este lugar. Santo, santo, dilo. Tú eres santo, 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 digno del honor. Con tus manos levantadas pídele. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, por señal. Llena la casa de tu gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de tu gloria, por señal. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de tu gloria, por señal. Llena la casa del soplo de tu espíritu. Llena la casa
buenas noches a todos los que van a ver en este tiempo y por el canal de Facebook Live, Radio Bendición Eterna, una radio que dice al mundo desde Costa Rica, y a usted, mi hermano, que se ha conectado a esta hora de la noche, al ser las 7:01 hora de Costa Rica, hora Centroamérica, se está escuchando por la www.radiobendicioneterna.com, una radio que bendice al mundo desde Costa Rica. Les habla su hermano en Cristo, Luis Prado, y hoy estamos con un programa muy bonito, nuevo, que se llama Sendas Antiguas, con el maestro de la palabra, nuestro hermano Juan Carlos Moreno, y su invitado de hoy en esta hora de la noche, mi hermano Diego Arce. Vamos a ver, porque tenemos un problemita con el audio. Me indican que se escucha cortado. Vamos a ver cómo lo solucionamos en este momento. Bueno, vamos a ver si ya solucionamos el problemita de audio. Vamos a ver. Hay que dar unos 30 segundos del enlace. Ok, ya está solucionado el problema. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, sí. Vamos a ver si ya. Ok, ya se escucha mejor el audio. Les decía a mis hermanos que hoy estamos con el programa Sendas Antiguas con nuestro hermano y maestro de la palabra Juan Carlos Moreno y su invitado Diego Arce en esta noche, al ser las 7:03, disculpe, hora de Costa Rica, hora de Centroamérica. Vamos a ir dándole el pase a mi hermano Juan Carlos para que él inicie el programa en esta noche. Aleluya, gloria a Dios, amada audiencia, qué privilegio, de verdad, qué bendición más grande es estar con ustedes compartiendo a través de Radio Bendición Eterna, Facebook Live en vivo. Es una bendición muy especial, de verdad que nos sentimos bendecidos el hecho de compartir la palabra de Dios, el mensaje. Y hoy, como decía nuestro hermanito Luis Prado, que está ahí tomando ahí el control de todos los instrumentos, pues Sendas Antiguas, se llama este programa. Ya lo habíamos hecho un par de veces antes por el link, por audio nada más, pero hoy tenemos el privilegio de que nos estamos viendo en vivo a través de Facebook Live, y verdad que esperamos que este programa sea de bendición, de edificación, de exhortación sobre todo, y que nos lleve a lo más importante. Cuando se predica la palabra de Dios es que la pongamos por ejemplo y también que la obedezcamos, ¿sí? Porque Dios se complace no solo en el oidor olvidadizo, sino en el que hace su palabra. En esta noche me acompaña mi hermano Luis Diego Arce. Pues yo sé que ustedes han oído de él otras veces. Ahora lo tenemos, nos vemos en persona, ¿verdad? Y es un privilegio. Voy a pedirle a mi hermano que se presente ante la audiencia. Sí, para mí es una bendición, Juanca. Siempre venir a compartir con los hermanos, y ojalá aprovechando esta plataforma, ya que muchos ya ahí tienen celulares y computadoras y demás, y entonces
a veces un video, una palabra a través del Facebook o estas plataformas pueden animar a una persona, pueden a convencer la palabra, porque la palabra al fin y al cabo tiene mucho poder. Entonces es una bendición estas plataformas para siempre llevar el mensaje de la palabra. Amén. Igual, digamos, mi nombre es Luis Diego Arce, igual soy de la Iglesia Bíblica Betel, allá en Barrio Cuba, y para mí siempre es un privilegio siempre compartir la palabra del Señor. Y bueno, y yo soy evangelista, me gusta hablarle a las personas de Cristo, y he tenido la oportunidad de ver gente convirtiéndose al Señor, ¿verdad? Entonces siempre ha sido una experiencia muy bonita, y ¿cómo se llama? Y ver a la gente convirtiéndose al Señor es todavía más maravilloso. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo, ¿no? Y esta es la idea de todo esto, amén. Entonces ahí, por la misericordia del Señor, ese es como el campo mío, ¿verdad? De entre otras cosas que el Señor me ha llamado, pero debo decir que amo mucho lo que es la evangelización. Entonces siempre y cuando esté la oportunidad ahí, entonces vamos a dar siempre un mensaje, Juanca. Gloria a Dios. Sí, aprovechamos para mandar un saludo a nuestro hermano pastor Mario Araya, por la pastora Laine Cuello allá en Barrio Cuba. Como decía mi hermano, congregamos en la iglesia Betel, 50 al sur de Palé, en Barrio Cuba. Si no tienes un lugar donde congregar, pues estás invitado, amén. Aprovechamos este momento para dar este aviso, ¿verdad? Saludamos a aquellos que nos están viendo por esta página, a aquellos que nos van a ver, porque el programa se va a repetir dentro y fuera de Costa Rica. Radio Bendición Eterna es una plataforma radiofónica, ahora por el Facebook también, que Dios está levantando grandemente. De hecho, hoy estamos, bueno, en lo personal, con este programa estamos estrenando el local, ¿verdad? El local. Porque estábamos a la par, pero hoy estamos estrenando local, y yo sé que vamos para grandes cosas con la ayuda del Señor. De verdad que Dios bendice aquel instrumento que es pues sirve para predicar la palabra de Dios, para que la palabra sea glorificada. Hay una promesa de bendición para sea lo que sea un canal de televisión, sea una radio, sea una persona, sea lo que sea, cualquier instrumento siempre va a tener la bendición y el respaldo de Dios cuando su palabra es glorificada. Repito, el programa de Sendas Antiguas, como dice la palabra, yo siento que la iglesia de hoy en día ha sido muy desviada de su curso original, no por la voluntad de Dios, sino por voluntad de hombre. Sabemos que Pedro lo dice en primera y segunda, las dos epístolas de Pedro, él apercibe de que tengamos cuidado, porque en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, que van a poner sus intereses sobre los intereses de Dios. El interés de Dios, como dice el apóstol Pedro, es que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que pasa es que últimamente, pues, en lo personal, y no es nada nuevo, yo he percibido que se ha levantado mucha doctrina que tergiversa verdaderamente el espíritu del evangelio, el espíritu original de nuestro Señor, de la iglesia primitiva. Se ha tergiversado. ¿Para qué? Para manipularlos con intereses propios, mezquinos. Entonces este programa pues trata de eso, más que todo trata de que nos enfoquemos verdaderamente, volvamos al diseño original de la iglesia primitiva. ¿Cuál era el propósito? Y sabemos que detrás de todo esto, cuando la palabra de Dios es distorsionada, pues sabemos que hay poderes, ¿verdad? No es nada nuevo eso, que hay poderes de las tinieblas que verdaderamente tratan de confundir a las personas, a las almas. Esa es la única finalidad de las tinieblas, confundir a las almas para llevárselas a la perdición eterna. Hoy traemos un tema muy relevante. Desafortunadamente este tema, esta persona que hoy vamos a hablar,
conforme el tiempo nos permita, pues es un punto de referencia, digamos, por su actitud que este hombre tuvo la oportunidad en sus manos, tuvo el privilegio en sus manos de ser un instrumento de Dios para llevar al pueblo de Dios por buen camino, pero desafortunadamente lo vencieron sus sentimientos, su humanidad. Y aquí en las cosas del Evangelio no se trata de mi humanidad, se trata de que verdaderamente el Espíritu Santo nos guíe y nos dobleguemos y nos sometamos al señorío del Espíritu Santo. Si un hombre de Dios, llamado por Dios, una mujer de Dios, no permite eso, se va a ver en problema y verdaderamente pues se distorsiona la palabra para sus propios intereses, pues al final va a ser avergonzado, ministerios secos, ya no se vive una relación con Dios, sino una religión. Y Dios no quiere eso. Verdaderamente Dios quiere que su iglesia, esta iglesia que supuestamente es la iglesia de los últimos tiempos, porque el arrebatamiento ya está a las puertas, hermano. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo predicó allá en Mateo, al final de Mateo, pues ya se está cumpliendo y se van a cumplir, lo vemos cada día. Y probablemente seamos la generación que sea levantada, Diego. Esa es nuestra esperanza. Esta generación va a ser que los creyentes, la iglesia de Cristo, probablemente sea la última generación que va a caminar sobre la tierra, porque el rapto, el arrebatamiento, no me gusta decir rapto porque la verdad es que Cristo no viene a robarse nada. Él compró la iglesia a precio de sangre. El arrebatamiento, el levantamiento de la iglesia está pronto a suceder. Ya todo lo hemos cumplido, entonces tenemos que estar apercibidas acerca de eso. Ahora, este es un mensaje a los pastores, un mensaje a las pastoras, un mensaje a los diferentes ministerios que hay, no solo en Costa Rica, sino a través del mundo, de que verdaderamente meditemos en esta noche, en estos días, en este tiempo, no sé, meditemos cómo estamos administrando las cosas de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o simplemente estamos siendo guiados por nuestra humanidad, por nuestro sentir, por nuestra forma de querer hacer las cosas como yo quiero y no como me lo guía Dios? Y pasó en este hombre. ¿De quién estoy hablando? De Saúl, el primer rey de Israel. Una transición que se dio en aquel entonces, Diego, una transición que fue del tiempo de una teocracia a un gobierno humano. ¿Fue la voluntad de Dios que Israel pasara a un gobierno humano? No, jamás. Siempre Dios quiso, pues, a Israel guiarlo por medio de jueces, de profetas, de caudillos. Y mientras esto pasaba, pues Israel estuvo bien. El problema fue cuando ya ellos desecharon a Dios. Vieron lo que había en las naciones en aquel entonces, cómo era el sistema de gobierno de las naciones del mundo, y ellos dijeron: nosotros queremos ser como ellos. Al final Dios le entraron en la voluntad permisiva de Dios, y Samuel pues se puso muy triste. Dios le dice, ¿verdad, Diego? No estés triste, porque al que te han desechado no es a ti, es a mí. Siempre estuvo en la voluntad, y les advierte, Dios les advierte a Samuel, y le dice: dile al pueblo que si este hombre hace las cosas mal, el pueblo va a sufrir, y si hace las cosas bien, pues el pueblo va a recibir bendición. Y los apercibió, y a ellos no les importó. O sea, no importa, que se venga lo que se venga, y vemos las consecuencias. Saúl, hermano, pasó de la transición, de una teocracia a un gobierno humano, y fue el primer rey, recordemos, escogido. No, tal vez no. Bueno, siempre hay un propósito, la verdad. Escogido como rey, no, más que todo, no por su estatura física. Diego era como de su estatura, un poco más grande, creo yo. Porque usted lo ve sentado a Diego, pero es alto. Sobrepasaba a todo Israel, dice, de sus hombros para arriba. Entonces, de aquí vemos una elección no conforme a un corazón, como es el corazón, sino a una forma física. Eso es un error. Cuando nosotros, hermanos, amada audiencia que nos escucha, ponemos la mirada en el físico de los hombres, estamos en un error. Debemos de ver el corazón. Pedirle a Dios que nos enseñe a ver el corazón de las personas, porque Dios lo que ve es el corazón, no es el físico. Entonces entramos ya aquí a una etapa en que ya Israel tiene rey, ya tiene
regidos sí bajo la constitución de la ley de Moisés siempre, pero ya ahora el pueblo ya no pone su mirada en los profetas, ni en los jueces, ni nada de eso, sino ahora pone la mirada en un hombre. ¿Ven? Comentábamos antes de comenzar este programa que Saúl, cuando Samuel lo apercibe y le dice, por cuanto tú eras pequeño a tus propios ojos, recordando un poco la historia, ¿por qué? Saúl era de la tribu de Benjamín, recordemos los antecedentes de la tribu de Benjamín. ¿Por qué decía que era pequeño ante tus propios ojos? Porque ellos eran marginados. La tribu de Benjamín fue casi extinguida en una guerra civil. ¿Se acuerdan? En el tiempo de los jueces, cuando aquel levita, su concubina fue violada cuando iban en una misión y fue muerta a causa de la perversidad de hombres, violada sexualmente y muerta. Entonces, recordando un poco la palabra, el levita la cortó en 12 pedazos, una señal de protesta, de aviso a las demás tribus de Israel, y las esparció en las 12 tribus, y al final vinieron, reclamaron los otros príncipes de las demás tribus, les entregaron los culpables, no quisieron, está bien, aténgase a las consecuencias, y eso desembocó en una guerra civil. Benjamín, la tribu de Benjamín, de ser la más grande, vino a ser después la más pequeña, y no fue exterminada porque Dios intervino, pero si no hubiera desaparecido. Entonces, a partir de ahí, desde ese hecho, Benjamín era visto con menosprecio, como cualquier cosa, y ellos tenían un concepto. Saúl era de ahí, tenía ese complejo, digámoslo así, pero pero el problema de Saúl, que no mantuvo su humildad, él no mantuvo su humildad, y cuando comenzó a reinar fue que comenzó a cambiar su corazón. Antes de entrar un poco en detalle, Diego. Sí, Juanca, algo que usted decía ahora anteriormente, verdaderamente, digamos, en las iglesias ahora pues, hay que tener mucho cuidado. Incluso a veces, no sé si ustedes han visto que a veces hay un cantante famoso y se convirtió al Señor y ya por ir a una iglesia ya lo queremos meter de una vez al altar, ¿verdad? Es cierto que lo que usted dice, Dios conoce el corazón, pero también la palabra dice que por los frutos, ¿verdad? Uno conoce a las personas. Yo no sé por qué a veces esto sea posible tan de repente cuando una persona así muy famosa, y no es porque quiera discriminar a nadie ni nada por el estilo, sino que por ahí es donde quiero hacer énfasis muchas veces de a veces no tener el cuidado que, ¿verdad?, que se requiere. Entonces, muchas veces eso se aprovecha para incluso hablar mal de aquella iglesia y demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hoy por hoy, como usted decía anteriormente, va a haber muchos engañadores, como dice la escritura, mucha confusión, y hoy por hoy es cuando más tenemos que leer las escrituras, es cuando más tenemos que penetrarnos con el Señor en la oración, pedirle dirección al Espíritu Santo, porque de verdad, Juanca, o sea, como lo dice la escritura, así como los días de Noé, así será, ¿verdad?, a la venida del Hijo del Señor. Y entonces más cuidados donde tenemos que tener. La verdad es que el celular y demás es una bendición, el Facebook y todo lo demás, las plataformas y todo, pero por medio de ellos podemos recibir una buena palabra, pero por otro podemos ser engañados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hoy el día, porque de todo se está prestando, ¿verdad? Y aquel que verdaderamente no está cimentado, pues puede ser engañado. Entonces podemos ver y todo lo que se está viendo, podemos analizar todo lo que está sucediendo, podemos ver todo lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver todo lo que está pasando en las iglesias, y de verdad, digamos, a esta historia de Saúl, ¿verdad? Un hombre que al principio era humilde, al principio era un hombre que Dios escogió, pero después prácticamente fue siendo como una decepción, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero aplicar con esto? Que hay iglesias que hoy por hoy pueden decir que empezaron, ¿verdad?, sencillas,
pero hoy por hoy ya y no se sabe qué son, ¿verdad? O sea, no se sabe si verdaderamente la presencia del Señor está ahí o no está ahí. Y hoy podemos ser testigos, Juanca, de tanto mover que uno a veces, como quien dice, se rasca la cabeza si entrar a ese lugar o no entrar a ese lugar. Hay a veces tanta soberbia que incluso yo, digamos, he experimentado, digamos, a veces entrar a una iglesia y se le quedan viendo a uno de pies a cabeza para ver si es que usted viene, como quien dice, decimos aquí a lo tico, bien chaneado, o ya lo miden por su estatus de vestimenta, o ya se le quedan viendo si verdaderamente, o calculándole a uno si es de clase media o demás. Entonces, y todo eso se da, Juanca, y de verdad es que hay que tener mucho cuidado. Sí, nos vamos a enfocar en Saúl, el rey Saúl, la forma sobrenatural. Cuando recordemos en los capítulos atrás, se le perdieron las asnas a su padre Cis, y cómo fue a buscarla, y había un propósito ahí. Dios permitió que se le perdieran las asnas porque Dios quería que Saúl se encontrara con Samuel y lo ungiera como rey. Ya vemos la mano de Dios ahí actuando, ¿verdad? El propósito de Dios. Y pues cuando ya sabe Saúl, pues ya puesto en el trono, vea lo que dice el versículo 13. Vea. Dice, ya reinado Saúl un año, en 1 Samuel, perdón, versículo 13:1, había ya reinado Saúl un año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Mismas y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa. ¿Por qué la Biblia dice que he reinado un año y después 2 años? ¿Por qué especifica? Porque ya vemos aquí la intención del corazón de Saúl de hacer las cosas para él. Uh-huh. Dice, él comienza escogiendo un ejército privado. Entonces yo veo aquí una actitud en Saúl de querer acaparar su influencia sobre el pueblo, poder acaparar y comenzar de una vez, introducirse, a hacer su voluntad. Error. Nosotros, pastores, si ustedes tienen una congregación, no traten de actuar en su humanidad, en su influencia, no, sino ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué cuesta? No cuesta nada, es tan sencillo. Pero para esto es importante la humildad en el líder, la humildad en X ministerio, la humildad. Y Saúl ya comenzaba a dar ciertas señas de que algo no estaba funcionando bien. Un año, imagínense, un poco. Alguien dijo, dale un micrófono a una persona que se sube a un púlpito y te vas a dar cuenta cómo es esa persona, porque hay personas que están en la banca y están tranquilos, son ovejitas dóciles, pero ya cuando le da un micrófono, ahí verdaderamente se revela qué es lo que hay en el corazón de ese creyente, de esa creyente. Entonces ya cuando ya tiene cierta cuota de poder en la iglesia, que ya puede subirse a un púlpito o cosas así, entonces ahí se manifiesta verdaderamente lo que hay en el corazón de esa persona. Debemos de tener ese cuidado, amada persona que nos escucha, de que cuando Dios te levante, cuando Dios te comience a usar, cuando ya estés en un púlpito, no sé, seas un líder de alabanza, seas un predicador, sea lo que seas, ten cuidado de siempre mantener la humildad ante Dios, porque la gracia de Dios siempre va a estar delante de ti, delante de los hombres, porque la palabra dice, Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Entonces vemos, audiencia, aquí vemos a Saúl ya teniendo síntomas malos. Eso es un mal síntoma. Hacer un ejército privado para él es como diciéndome, yo me voy a proteger yo solo, yo me voy a independizar de Dios. ¿Comenzó mal? Sí, comenzó muy mal. Dice en el capítulo 14, estamos saltando porque es mucho material. Yo sé que no va a ser difícil que lo desarrollemos todo, porque este tema es un tema de debate, ¿verdad, Diego? Para horas, y de verdad que si hiláramos delgado, digamos que si nos hurgamos muy abajo, nos dan 2-3 horas aquí. Sí, porque la historia, hermano, la historia del Israel primitivo es muy, muy tremenda, mucha enseñanza, muy rica en todo lo que se dio. Entonces, pero vemos a Saúl, hermano, porque Saúl es uno de ellos. Después
David y Salomón y todos los reyes, y cada uno tiene su propia historia, uno tiene su actitud. Y yo cuando veo la actitud de la mayoría de estos reyes, hermanos, llenos de soberbia, cuando tuvieron el poder, de verdad que a mí me duele mucho, porque yo hubiera querido, pero es inevitable que ellos hubieran sido humildes. La gloria de Israel se hubiera prevalecido sobre las naciones. Pero el hecho de que esos reyes se conformaran de una forma prepotente llevó al juicio, contaminaron al pueblo. Si usted en su casa, Diego, es un prepotente, un soberbio, esto, lo otro, su familia va a ser así. Igual en la iglesia. Si el líder, el X líder, tiene su actitud, que hay cositas que no son de Dios, va a contaminar a la iglesia. Si es un líder mundano, esto, lo otro, va a contaminar a la iglesia. Pero si es un hombre consagrado a Dios, la iglesia va a ser una iglesia de Dios. Yo sé que no hay iglesia perfecta, cuesta ya, la está en el cielo ahorita, ya se fueron. Pero es importante nosotros tomar una actitud acerca de lo que nos aconseja la palabra de Dios. Comenzaron las batallas de Israel, del ejército de Saúl contra los filisteos. Los filisteos siempre fue una piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Siempre fue una cuña. Eso fue la consecuencia de la desobediencia, audiencia, de que Israel en el tiempo de Josué, los que siguieron a Josué no hicieron caso. No obedecieron, de que Dios les dije, cuando entres a la tierra que yo te doy, tienes que expulsar a todas las naciones. Ellos no hicieron caso, dejaron algunas. Al final estas naciones se volvieron poderosas y fue una piedra en el zapato para Israel. Fue algo terrible. Entonces ahora vemos consecuencia aquí. Le tocó a Saúl bailar con la más fea, en cierta forma sí. Les tocó bailar con la más fea a Saúl y a David. ¿Pero por qué? Por la desobediencia que venían arrastrando del tiempo de antes. Ya siendo él, siempre había, aquí lo que llama la atención, Diego, ahorita te doy la palabra, perdone que no hable, yo hablo, yo cuando me monto en el tren no paro. Aquí pasa algo, la autoridad profética sobre Israel nunca se quitó. Aunque había un rey, en lo literal, había un rey, el rey mandaba en lo literal, en la administración de la nación, del pueblo. Pero en lo espiritual prevalecía más que todo siempre lo profético, los profetas. Siempre Dios tuvo un profeta para cada rey asignado. Recordemos a David, a Natán, que no le fue nada bien a David con Natán. Entonces, en el caso de Saúl, Dios levantó de hecho, imagínense que Saúl tuvo uno de los profetas más ungidos, más consagrados del Antiguo Testamento, consagrado desde niño, producto de un milagro de una mujer estéril. Y entonces lo pone a la par de Saúl, pero Saúl no aprovechó eso. Y hay congregaciones, hermano, en que hay profetas ahí ungidos que tratan de aconsejar a su líder, al que está al frente de esa congregación. Pero como el que está al frente de la congregación no quiere hacer las cosas como Dios dice, sino a su manera, entonces le pone oído sordo. Y hay que tener cuidado porque eso trae consecuencias. Vemos batallando a Saúl, dice el 14:24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día. Se relata sobre el enfrentamiento que tuvo en esa batalla con los filisteos, porque Saúl había juramentado al pueblo, tomó una decisión muy extraña, o sea, diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y si todo el pueblo no había probado pan, o sea, esto es una actitud irracional, porque ¿qué ejército va a ir a pelear contra otro en ayunas? ¿Cómo va? Va débil. Ya va en desventaja. Y en ese tiempo, ojalá las guerras fueran como hoy en día, que es con balas, con cañones. En aquel tiempo las batallas de estos pueblos era el cuerpo a cuerpo, donde se necesitaba toda la fuerza física. Y Saúl comienza ya a emitir decretos que más bien afectaron al pueblo. Y les dice que vayan en ayuno a pelear, juramentando. No sé por qué tenía en la cabeza Saúl para hacer eso, pero fueron y por eso pues sufrieron consecuencias.
Sí, Juanca, es increíble, digamos, todo lo que usted menciona, porque a través de eso viene lo que es la rebelión, el orgullo, ¿verdad? La soberbia. Y la mayoría de esos reyes, y todos prácticamente de una u otra forma actuaron de esa forma. ¿Ah? Hay un rey que de igual forma también actuó de esa forma, pero al fin y al cabo reconoció a Dios como, ¿verdad? Como Dios. Y hizo, ¿verdad? Prácticamente entender al pueblo que Dios es Dios sobre todos los dioses, y muchas veces lo hemos hablado usted y yo en estos lugares, y estamos hablando del rey Nabucodonosor. Igual el rey Nabucodonosor tenía, ¿verdad? Sus profetas de parte del Señor, y podemos ver cómo digamos, esta maldición, o no sé cómo llamarlo, este seguimiento de lo que es la soberbia, el orgullo, hasta el día de hoy, viene afectando, ¿verdad? Muchas veces usted, digamos, o podemos decir que la piedra de tropiezo, digamos, para el pueblo de Israel, como usted lo decía, Juanca, era los filisteos. Pero hoy por hoy lo que es el orgullo y la soberbia es como la piedra de tropiezo, ¿verdad? Para lo que es el servicio al Señor y lo que es la congregación, la iglesia y demás, porque lamentablemente, hermanos, podemos ver que ya hay iglesias que son muy soberbias, hermanos, y mucha gente que de verdad quiere ir y va, y cuando ven este tipo de cosas, pues lamentablemente así como entran, así se van. Entonces, incluso pastores, y no es porque queremos venir aquí a hablar mal de la iglesia ni hablar mal de los pastores, sino que en sí, digamos, la enseñanza es prácticamente, digamos, tener mucho cuidado. Para eso están esas historias o relatos en las escrituras, para nosotros tomarlas y no ser partícipe, pero de ahí, a veces es como decir todo lo contrario, ¿verdad? Participen más de esto, porque nosotros que hemos pasado, Juanca, situaciones, ya que nos conocemos mucho, de hace mucho tiempo, nosotros podemos decir, digamos, hasta el día de hoy, que hemos pasado situaciones, ¿verdad?, donde hemos visto que se ha manifestado, digamos, la soberbia, ¿verdad? Nosotros que hemos estado juntos, sea en la alabanza, sea en otras áreas, hemos visto cómo se manifiesta lo que es la soberbia, el orgullo, ¿verdad? El yo, ¿verdad? Y no los demás. Cuando uno quiere dar un criterio, un consejo, como usted decía, Juanca, no se le permite, ¿verdad? Entonces llega el punto donde uno prácticamente, pues muchas veces se decepciona, porque quizás uno quiere hacer las cosas o alguien quiere hacer las cosas, pero no se le da la oportunidad. Entonces es ahí donde muchas veces siento que a través de todo eso las cosas se hacen mal, ¿verdad, Juanca? Sí, vea qué tremendo lo que dice aquí el 1 Samuel 13:5. Ya comienza los errores puntuales de Saúl, como son la rebelión, la obstinación y la codicia. Debemos de tener mucho cuidado con esas tres cosas. Fueron 3 errores que llevaron a la decadencia de Saúl, y al final pues terminó su reinado y lo peor, su vida. Pero la vida espiritual de Saúl ya comenzó en decadencia cuando él comenzó a hacer una serie de errores que vamos a mencionar brevemente. Por ejemplo, 1 Samuel 13:5, cuando van a entrar en batalla en los filisteos, pues había una costumbre en aquel entonces que antes de que Israel entrara en batalla, si el profeta, el sacerdote hiciera un sacrificio a Dios para invocar su favor, para invocar la misericordia de Dios, para que Dios le diera la victoria al pueblo de Israel. Esa era una costumbre que se hacía. Y eso solo era algo exclusivo del sumo sacerdote o del profeta. Entonces, pero ya comienza aquí a manifestarse lo que hay en el corazón de Saúl en esta batalla que tuvieron, donde dice 13:5, dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Mismas, al oriente de Betel. Tremendo ejército esto. Imagínense, metía el miedo. Entonces cuando dice, y él esperó 7 días, Saúl,
conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Vemos aquí, hermano, audiencia, una falta de confianza en Dios. Él vio la multitud, como dice, como la arena del mar, y entonces ya vino el temor sobre él, sobre el pueblo. Muchos comenzaron a desertar, y entonces él en ese momento comete tal vez uno de los errores más terribles para su ministerio. Y es cuando él dice, el 13:9, entonces dijo, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Le correspondía esto a él? No, tenía que ser Samuel. A mi parecer, estos 7 días que ellos tenían que esperar fue una prueba de Dios para probar verdaderamente si confiaban en él o qué. Entonces, pero cuando él vio a Samuel que tardaba mucho, él ofrece el sacrificio y el holocausto. Y uno de las áreas más difíciles en el creyente es el tiempo de Dios, la espera de Dios. ¿Cómo cuesta esperar? A veces, aún siendo cristianos, nos desesperamos a veces y entonces no actuamos en el tiempo de Dios, actuamos en nuestro tiempo, y es cuando vienen las consecuencias. Y dice que cuando él acaba de ofrecer el holocausto de aquí, Samuel que venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarlo, dice 13:11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Le dice. Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Esta actitud, vi que el pueblo se me desertaba, repito, refleja la confianza que tenía en el ejército, en Dios, y que tú no venías dentro del plazo señalado. Otro error, no confió en Dios, se apresuró al tiempo, y que los filisteos estaban reunidos en misma. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Se esforzó mal, no tenía que hacer eso. Tenía que esperar al profeta. Dios les iba a dar la victoria. Pero él aquí está usurpando un lugar que no le corresponde. Yo a la iglesia, a las personas que nos oyen, si tú eres un líder de alabanza, quédate con líder de alabanza. Ahí te tiene Dios por el momento. No sé los propósitos de Dios. Pero no intentes usurpar el lugar del pastor. Si eres un líder de diácono, no intentes usurpar el lugar del líder de alabanza, etcétera, etcétera. Porque Dios no se va a mover así, de la manera en que Él quiere moverse en el ministerio que Dios tiene para ti. Porque es muy común eso, las divisiones en las iglesias, queriendo ocupar un lugar que no me corresponde. Eso pasó con Saúl, ocupó el lugar de Samuel que no le correspondía y ofreció un holocausto, olor extraño a él. Ese era olor extraño a Dios. Ese sacrificio Dios no lo recibió, porque era un olor extraño. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en ese sentido, verdaderamente ser guiados por el Espíritu Santo en el ministerio que Dios nos quiere tener. Yo no puedo pretender ahorita moverme en el ministerio de profeta. Yo no puedo pretender ahorita moverme en el ministerio del pastor, porque todavía Dios no me tiene ahí. Porque el que capacita, el que unge, es Dios, es el Espíritu Santo. Y si Dios llamó a un hombre a pastor, Dios lo va a ungir. Si Dios llamó a un profeta, Dios lo va a ungir. Si Dios llamó a un evangelista, a un maestro, Dios lo va a ungir. No importa. Entonces es importante respetar nuestra posición en el reino de Dios. Vemos aquí que comienza Saúl a abrir un portillo, un portal en el mundo de las tinieblas. Comienza a abrirles un portillo. Y el diablo está esperando que abramos un poquito así la puerta para entrar con todo. Amén. Él no va a entrar a poquito, él va a entrar con todo. Vemos aquí que ya verdaderamente Saúl se está metiendo en problemas y en problemas serios. Porque ahora su vida espiritual le van a venir cosas terribles en el mundo espiritual. Sigue diciendo aquí, 13:13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Esa era la prueba que Saúl tenía que pasar. Esperar nada más 7 días. Confiar plenamente en Dios. Aunque el pueblo se le desertaba, confiar plenamente de que Dios estaba bajo el control de la situación. Y entonces ahora vemos aquí, si Saúl no hubiera hecho esa locura, como dijo Samuel, le hubiera confirmado
para siempre, el reino, Dios se lo hubiera confirmado a través de su siguiente generación, de Jonatán, de Mefiboset, el hijo de Jonatán, ¿se acuerda? Entonces, ahora vienen esas consecuencias. Dice Dios le da una oportunidad. Nosotros, yo pienso que Dios es un Dios de oportunidades. Su misericordia, su naturaleza misericordiosa de Dios nos da oportunidad siempre. Cometemos errores, nos da una oportunidad. Cometemos pecado, nos da una oportunidad. No estoy hablando de alcahuetería, nada de eso. No me malinterpreten. Pero Dios siempre nos da una oportunidad para comenzar de nuevo. Aunque Él hizo locamente, Dios le da otra oportunidad. Y no la aprovecha. ¿Y cuál es? Vea lo que dice el 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová, diciendo: póngase hijo, despabilese, perdón que use esta palabra, porque esté atento a la voz de Dios. Le va a dar una oportunidad más. Y ya la tarea que le encomienda, en el 15:2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Quién era Amalec? Vamos a ver. Amalec era pueblo pagano que atacó a Israel cuando vagaba por el desierto por la retaguardia. ¿Quiénes iban en la retaguardia? Los ancianos, las mujeres, los enfermos, los más débiles. Y Amalec, tipo de la carne, tipo del diablo, tipo de Satanás, tipo de los demonios, que no tienen misericordia de nada. Amalec ataca al pueblo de Israel y le dice la palabra en Deuteronomio que ahí le destruye la retaguardia de Israel. Y ese día Dios juró: cuando ya Israel esté en la tierra prometida, ya sea una nación constituida, ese día Él iba a desarraigar de la tierra, a exterminar de la tierra, a extirpar de la tierra a este pueblo por su maldad. Amalec es tipo de la carne, Diego, de nuestra carne. Ya, no, pues nosotros debemos de cuidarnos mucho, porque si hay algo, un predicador famoso dijo que ahí tenemos 3 enemigos, ¿se acuerda? G. Ávila, la carne, el mundo y el diablo, pero que el más peligroso de todo era la carne. Esa carnita tenemos que mantenerla sujetada, vivir en el espíritu, porque esta carnita nos puede llevar a meter en problemas serios, nos puede llevar a cometer errores serios. Y yo he visto muchos ministerios que se secaron o ya no están porque cometieron errores. No solo estoy hablando de Costa Rica, estoy hablando a nivel mundial, que cometieron errores, que se les acabó el ministerio porque le dieron rienda suelta a su carne. Entonces, este Amalec que nos abre aquí la Biblia de tipo, nosotros lo enfrentamos hoy en día, aunque este pueblo ya fue exterminado hace miles de años, sí lo enfrentamos hoy en día. Sí, amén. Por eso Pablo dice: anda, no andes conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces debemos de tener cuidado. Y Dios le encomienda a Saúl en este momento esa tarea que tenía que exterminar al pueblo de Israel. Antes de entrar en más detalles, porque esto se está poniendo un poquito bueno, ¿verdad, Diego? Entonces, pero ahorita vamos a seguir, Diego. Me llama mucho la atención, Juanca, porque desde el pueblo de Israel que vaga en el desierto, desde ese momento, digamos, Amalek aparece. Desde ese entonces, más o menos a esta época de Saúl, prácticamente pasaron más o menos como 400 años. No sé si anda por ahí. Ya Dios ya había determinado, digamos, destruir este pueblo. Y aún así pasó cierto tiempo, y cuando se tenía que dar la oportunidad para destruir este pueblo, no aprovecha, o sea, no se aprovecha. Quiere decir que nosotros muchas veces, ¿verdad?, somos como de doble. Porque Dios nos da una tarea, pero en el momento preciso que Dios nos dice que determinemos cierta situación, ¿verdad?, no lo hacemos. Porque ya este pueblo, ya este pueblo ya tenía que haber sido exterminado. Y vea la orden que le da Dios a Saúl, ¿verdad?, exterminarlo todos
ovejas, ¿verdad? Destrucción total. ¿Verdad? Niños. Ahora, ¿por qué los niños, Juanca? Cualquiera dice, pero Dios mata niños. No, es que Dios conoce el corazón, ¿verdad? Y conoce el futuro de cada ser. Entonces, era exterminar todo. Pero vea lo que es la desobediencia, incluso, digamos, hasta Samuel mintiendo, ¿verdad? El profeta, incluso hasta Dios mismo, ¿verdad? Diciendo, digamos, por ejemplo, en el verso 15, dice, y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, y yo he cumplido la palabra. ¿Cuál cumplido? La cumplió a medias, porque en cierta parte se dejó ciertas cosas, se dejó ganado y el rey lo dejó vivo. Entonces no cumplió la palabra del Señor. Y es ahí donde viene la desobediencia, ¿verdad? Y es donde viene la expresión de Dios, ¿verdad? Me dio pesar haber puesto, digamos, incluso a Saúl del rey. Y no es porque Dios tenga que arrepentirse ni nada de eso, sino que Dios siempre nos da la oportunidad. Pero muchas veces nosotros atrasamos la voluntad de Dios o estropeamos, ¿verdad? Vemos lo que vemos reflejado lo que es cuando vemos el asunto, digamos, del barro de olla, ¿verdad? Digamos, o el alfarero, cuando el alfarero, digamos, quiere hacer, digamos, una vasija o algo así y se destruyó ¿verdad? Por tal vez una piedrita o algo así, pero se destruye, él la vuelve a formar. Nosotros somos esa vasija. Dios quiere hacer algo perfecto, pero muchas veces, ¿verdad? Nosotros no ponemos de su parte. Sí. 15:8, perdón, pues sí, Saúl atacó a este pueblo, lo exterminó, pero vea lo que dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Que Saúl se dejó llevar por lo que dijeron los demás. Y él también, como que el asunto no andaba bien con él, entonces se dejó arrastrar por lo que dijeron los demás. Y en cierta forma ya Saúl aquí evidencia codicia. Ya no solo hay rebelión, sino codicia. Dice, y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y dice el 15:13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú, hijo de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Él no ha cumplido nada. No ha cumplido nada. O sea, él cumplió a medias. Y Dios cuando da una orden se tiene que cumplir al 100%. Amén. No al 70, ni al 80, ni al 90, ni al 99. Tiene que ser al 100% porque hay un propósito ahí. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vaca es que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Sí. Tú, Dios, ¿qué es eso? Que ya Jehová ya no es el Dios de Saúl. Le dice, tú, Dios, le dice al profeta. Entonces ya hay una independización, hay una rebelión en el corazón de Saúl. Al expresarse de esta manera, hay una rebelión, como diciendo, es tu Dios, ya mi Dios ya no es. Y hace tiempo lo había dejado de ser, pero Dios le estaba dando una oportunidad. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín? Hay rebelión. ¿Ahora qué es lo que hay? Codicia. Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Sí. Yo quiero decirle, amada audiencia o líder, que si estás haciendo las cosas por dinero, es tiempo de arrepentimiento. Si estás haciendo las cosas por poder, por riquezas materiales que se van a quedar aquí, es tiempo de arrepentimiento. No sea que nos pase lo de Saúl. Mucha gente ha desviado su mirada del verdadero propósito de lo espiritual a lo físico. Cuando ya comienzan a ver buena ofrenda, cuando ya comienzan a ver buena ganancia, el enemigo le desvía su corazón.
y los enfoca fuera del propósito de Dios. Ya aquí Saúl ya está desenfocado en el propósito de Dios. Y vea lo que dice. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y vea qué tremendo, esa palabra es dura, pero qué verdad, es como una espada de doble filo que penetra, dice, porque como es pecado de adivinación en la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que seas rey. Totalmente desechado. Rebelión, obstinación que hay aquí, le digo, y la codicia. Y ya después salta el 25, y cuando ya él se va a ir, le dice: vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. ¿Qué es lo que pasó aquí? Una confirmación de Dios, de que la palabra de él se iba a cumplir sobre Saúl. El hecho de que se rasgara en ese manto era que Dios le estaba hablando a Saúl. De hecho, si usted escudriña la vida de Saúl, Dios nunca le habló a Saúl directamente, siempre le habló a través del profeta, nunca le habló. Entonces, con este hecho que se rasgó ahí, Dios le está confirmando a Saúl de que ya había sido desechado. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado de hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel, vea, el que es la gloria de Israel. O sea, ¿quién es el que tenía que recibir la gloria? Jehová, Dios. Él no era Saúl. Y Saúl quería gloria para él. Amada personas, cuando vengan gente de tu congregación, no sé, de otro lado, y comiencen a sobarte la espalda, a decirte qué bien que predicas, qué bien que cantas, qué bien que profetizas, qué bien que esto, que otro. Ojo, cuidadito, hay alguien detrás de esa persona. Sí, amén. El principal problema hoy en día es los halagos hacia los siervos de Dios, porque eso le va inflando su ego, lo va llenando de orgullo, de soberbia. Y como dijo ahora mi hermano Diego, cual Nabucodonosor, va, y cuando vio todo aquel poderío, aquel imperio se llenó de soberbia, es peligroso que nuestro corazón se llene de soberbia. Entonces debemos de tener cuidado. Y dice, ya vamos a terminar, ya nos sacaron allá el cartel. Él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante. Oiga, quería honra él, delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios, para que me honres delante. La gloria se la quería robar él. Él quería gloria. Y entonces, y volvió Samuel tras Saúl, y adoró a Saúl a Jehová. ¿Por qué Samuel le dijo que no volvería? Después volvió. Porque Samuel no quería que en ese momento hubiera un caos en el ejército de Israel y desertaran. Quería mantener el orden. Fue sabio Samuel al volver y a orar. Porque si él lo hubiera hecho, se va, dicen los príncipes del ejército de Israel, Samuel ya fue desechado. Hasta un golpe de estado hubiera habido ahí, no hubiera nada, hubiera sucedido muchas cosas. Y hubiera habido un caos en el pueblo. Entonces Samuel sabiamente vuelve con él, como diciéndole: bueno, todavía tienes autoridad hasta que seas quitado. Bueno, hermanos, antes de dejarle la palabra a mi hermano Diego, este tema muy extenso, repito. Después vemos la decadencia espiritual, la puerta que abre a los demonios, la forma en que lo oprimen a él, la forma en que un espíritu malo venía a él, porque él ya, la presencia de Dios no estaba. No hay cosa más triste que perder la presencia de Dios en nuestra vida. Es terrible, es un vacío, es un hueco que se siente uno, porque a mí me pasó. Y cuando ya Saúl venía aquel espíritu malo a atormentarlo, solo cuando venía David, el joven David, a tocar, porque era un salmista, un adorador, pues el demonio ese se iba y ya lo dejaba en paz. Pero esas son consecuencias de la rebeldía contra Dios. Cuando Dios nos habla y nos habla y nos habla y no queremos nada, entonces esas son las consecuencias de la rebeldía contra Dios. Al final, 15:33, Samuel dijo: como tu espada dejó a la mujer sin hijo, así tu madre será, le dice a Agag,
será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová a Gilgal. ¿Por qué Samuel tomó la posición de Saúl? Porque en ese momento ya el reino de Saúl desechado, Saúl no tenía autoridad. Entonces Samuel tiene que tomar la posición de rey, porque eso le correspondía al rey, matar a Agag, y él toma la posición de rey guiado por Dios, porque ya no hay autoridad de reino en Israel. Ahora tienen que esperar hasta que venga Dios levante a David como rey. Bueno, hermanos, es un placer, de verdad, gloria a Dios. Esperamos que esta palabra, aunque breve, pero te llegue a tu corazón y que medites y cómo estamos haciendo las cosas. Digo, estamos haciendo las cosas para Dios. Y qué peligro, qué peligroso, que debemos de tener cuidado de no cruzar esa línea roja que nos habla aquí la palabra de Dios en esta historia. Diego. Sí, no, la verdad es que hay que tener ahora mucho cuidado y uno de los consejos que le podemos dar también es estudiar bastante la escritura. Aquí en lo que podemos leer también se hizo un monumento, ¿verdad? Igual como cuando el rey Nabucodonosor también se había hecho un monumento. Y yo me pregunto, digamos, una persona orgullosa siempre se fija solo en ella y todo lo puede ella y todo lo que se hizo lo hizo esa persona. Pero incluso tienen hasta monumentos o se hicieron monumentos. O sea, qué peligroso es eso, Juanca, porque uno lo ve de esta forma, pero hay gente que puede tener su monumento ahí. Su ídolo. Su ídolo. Cuando el Señor de nuestra vida y el Señor tiene que ser Dios, ¿verdad? Entonces, es ahí donde, digamos, también hay mucho peligro, ¿verdad? Muchas veces acusamos a los católicos y los ídolos y que esto y que el otro, pero ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Y sobre el asunto de la avaricia, o sea, a veces por querer ganar más dejamos de congregarnos y demás. Entonces, de igual manera, digamos, creemos que Dios no ve nada y Dios todo lo ve. Entonces hay que tener demasiado cuidado, Juanca. Y todo lo que se mueve también, ¿verdad? Por todo lo que se mueve, tener mucho cuidado y todo lo que hacemos, ¿verdad? Digamos, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Y a veces se nos olvida esto a nosotros, que caminamos y tenemos que caminar conforme a la voluntad del Señor. Bien. Vamos a orar, hermano, amada audiencia, gracias por su atención. Ya sabemos que nos van a ver mucha gente. La única finalidad de este programa es que volvamos verdaderamente a lo que la Biblia nos enseña y nos salgamos de corrientes que están afectando a la iglesia, de verdad, y no van a llevar a buen puerto. Vamos a orar y de verdad que bendiciones a ustedes y gracias por escucharnos. Gracias, necesitamos su oración. Repito una vez más, Radio Bendición Eterna va para grandes cosas. Amén. Y estamos confiando en el Señor en que va a hacer su obra. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, gracias por esta noche preciosa, Señor. En el nombre de Jesús, quiera que esta palabra, que este mensaje, Señor, llegue a los corazones, redarguye, exhorta, edifique, que sea como un faro, Señor, en medio de un mar embravecido, Dios mío, que nos alumbre, Dios mío, tu palabra y que pongamos por obra, Dios mío, esta enseñanza que nos da esta palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias por esta noche, bendecimos a aquellos que nos están viendo, Dios mío, prospera sus vidas, primero espiritualmente sobre todas las cosas y las demás cosas vendrán por añadidura. Guárdalos, Señor, ayúdalos en cada situación que estén, Señor, tú los conoces y gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiciones, audiencia, y nos vemos en la próxima.